y es la primera teórica que van a pasar conmigo. El día de hoy vamos a hablar de la parte de antimicrobianos y bueno, me corresponde dar la parte 2 y 3, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Específicamente, ¿qué es lo que han visto en antimicrobianos 1? ¿Ya? ¿Conceptos? ¿Han visto clasificación de los antimicrobianos? ¿Han visto familias? ¿Quimioterapia? ¿Y mecanismo de acción? Bien, cualquier duda que ustedes tengan pueden interrumpir la clase en cualquier momento, ¿sí? Siéntanse libres de hacerlo. Entonces, a ver, vamos a ir avanzando en base a lo que les he preparado para esta gestión. Vamos a hablar específicamente de lo que son mecanismos de acción de los antimicrobianos y el tema como tal en farmacología ustedes lo llevan en tercer año, pero antimicrobianos es un mundo tan grande que en una clase creo que no es suficiente como para que en farmacología puedan adoptar el tema como tal. Es por eso que en la cátedra hemos decidido ampliar tanto la parte de los antimicrobianos. Bien, han visto ya la parte de historia, pero ahora voy a mostrarles algunos investigadores específicos que han trabajado con la parte de la introducción a lo que son los antimicrobianos entre la era preantibiótica y la era antibiótica, ¿sí? Solamente para mencionar, tenemos a Joseph Lister en 1867. Este investigador lo que ha hecho es introducir la parte de asepsia, antisepsia, porque ha empezado a trabajar con el sometimiento a calor y a fenol al instrumental quirúrgico. Entonces ya las cirugías eran, entre comillas, un poco más limpias, un poco más asépticas y con menos riesgo de infecciones. En 1909, Paul Ehrlich, que es muy conocido porque en realidad ha creado el Salvarsan 606. Él ha empezado a trabajar con el arsénico y se llama Salvarsan 606 porque son 606 experimentos que él ha hecho, 606 pruebas que él ha hecho para ver si funciona o no, y finalmente la número 606 ha sido el primer tratamiento de la sífilis, un compuesto en base a arsénico. Nuestro personaje más conocido lo han debido ver en más de una teórica este año, estoy segura, Alexander Fleming como descubridor de la penicilina. En algunos textos lo van a ver como el descubridor en 1928 y en otros artículos como en 1929, por si acaso, o sea, hay esa disyuntiva, pero lo pueden encontrar con las dos fechas. Bueno, pues él ha encontrado un hongo en las cajitas donde cultivaba bacterias y ha visto que ese hongo tenía un poder como para matar al estafilococo, que es una bacteria, y de esa forma pues tenemos nuestra penicilina como primer antimicrobiano. En 1935 tenemos este otro investigador, Gerard Dogma, que empieza a trabajar con colorantes y bueno, entre los estudios que él estaba haciendo llega a descubrir a las sulfas, que son parte de un mundo también de nuestros antimicrobianos, como vamos a ver posteriormente. Y finalmente Selman Waksman, que es un investigador que ha empezado a trabajar y ha recibido el premio Nobel como el descubridor de la streptomicina, que ha sido el primer fármaco utilizado para la tuberculosis. Sin embargo, les coloco un nombre acá abajo porque en realidad este personaje se ha atribuido todo el trabajo y toda la investigación para el descubrimiento de la streptomicina. Sin embargo, su pupilo, su estudiante de posgrado, Albert Schart, es la persona que ha hecho todo el estudio. Bien, vámonos a la clasificación de antimicrobianos. Posiblemente esto ya lo hayan visto, lo vamos a pasar rápidamente. Hay diferentes clasificaciones, entonces aquí les muestro una clasificación de acuerdo al origen, por el espectro de acción, por el efecto, ¿sí? De acuerdo al origen, los antimicrobianos pueden clasificarse en naturales cuando provienen directamente de un microorganismo, así como el hongo o como la penicilina procedió del hongo Penicillium notatum, ¿no? Entonces, esos son los biológicos, naturales. Los semisintéticos, donde ya entra la mano del hombre y la parte química y las modificaciones químicas estructurales, y las sintéticas puras, que son
pues efectivamente solamente trabajo de la parte química y la mano del hombre, ¿no? De acuerdo al espectro de acción significa hasta dónde va a llegar nuestro antibiótico, cuál es su llegada, ¿sí? No todos los antibióticos tienen el mismo espectro de acción, sino podríamos utilizar el que más nos convenga de la A a la Z el rato que nosotros queramos, pero no es así. Tenemos antimicrobianos de espectro reducido. Reducido significa que abarca a un grupo muy pequeño de bacterias. Entonces, ustedes ya han visto pared bacteriana, entonces, si yo les hablo de bacterias gram positivas, ya saben que estamos hablando de un grupo reducido de bacterias, y estos antimicrobianos de espectro reducido, por ejemplo, solamente van a atacar a las gram positivas, ¿sí? Las de espectro intermedio ya tendrán un poquito más de alcance a las gram negativas, y las de amplio espectro, por ejemplo, nos abarcarán a Mycobacterium tuberculosis, a bacterias anaerobias, a bacterias sin pared, por ejemplo, ¿sí? Entonces esa es otra clasificación de los antimicrobianos. De acuerdo al efecto, se pueden clasificar en bacteriostáticos y bactericidas. Creo que eso también han debido verlo en la parte de conceptos, ¿no es cierto? Entonces saben que un bacteriostático es el que inhibe el crecimiento, o sea, lo detiene. Es un fármaco que paraliza el efecto multiplicador de la bacteria. Pero si nosotros utilizamos una dosis baja, suspendemos el antibiótico, creemos que ya estamos bien y lo dejamos, entonces, y si es un fármaco bacteriostático, pues otra vez la bacteria va a empezar a multiplicarse. Y si es bactericida, pues bactericida significa que mata a la bacteria directamente. No por eso vamos a utilizar una dosis ínfima, una dosis inferior, pero es un antibiótico, es un compuesto que ya tiene la capacidad de matar a la bacteria. Y vámonos a lo que realmente hemos venido a hacer hoy día. Ver la clasificación de los antimicrobianos de acuerdo al mecanismo de acción. Entonces, de acuerdo al mecanismo de acción, podemos tener antimicrobianos que inhiben la síntesis de la pared celular, que alteran la permeabilidad de la membrana, que alteran la síntesis de proteínas, de ácidos nucleicos, o que pueden actuar sobre vías metabólicas. Si nos vamos ya a la fotografía de una bacteria, ustedes ya saben cómo está compuesta la bacteria. Y de afuera hacia adentro está compuesta por una pared bacteriana, ¿no es cierto? Entonces tenemos el primer grupo de antimicrobianos, que son los inhibidores de la síntesis de la pared, lo que está más hacia afuera. Luego tenemos la pared está asentada, está apoyada en una membrana celular. Entonces tenemos fármacos antimicrobianos que alteran la permeabilidad de la membrana celular. En el interior de la bacteria, ¿qué tenemos? Tenemos ribosomas que se encargan de la síntesis de proteínas. Entonces tenemos fármacos que inhiben la síntesis de proteínas actuando a nivel del ribosoma. Y tenemos el genoma bacteriano, ¿no es cierto? El cromosoma único. Entonces tenemos fármacos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Y finalmente el quinto mecanismo de acción es algún cambio en la vía metabólica. O sea, la bacteria necesita ciertos elementos para poder subsistir, para poder sintetizar proteínas, para poder crear su pared bacteriana, y uno de ellos es el ácido fólico. El ácido fólico es un compuesto fundamental para la bacteria. Entonces, tenemos antimicrobianos que están intentando alterar esta vía metabólica y de esta manera evitar que la bacteria siga subsistiendo y siga multiplicándose. Vamos a ver a cada uno de estos grupos ahora, empezando de afuera hacia adentro. Y nuevamente vemos que de afuera hacia adentro tenemos lo primero, la pared bacteriana. Este componente es propio de la célula procariota, o sea, nuestra célula eucariota no tiene pared bacteriana. Y los fármacos que actúan inhibiendo la síntesis de pared bacteriana son los más seguros para nosotros, porque como nuestra célula no tiene pared, no nos va a afectar, ¿sí? Pero a la bacteria sí, definitivamente. Entonces, en la estructura de la pared bacteriana gram positiva y gram negativa tenemos un componente muy importante, que en las gram positivas se encuentra en grandes cantidades y en las gram negativas en cantidades muy pequeñas. ¿Cómo se llama este componente?
Se lo conoce con tal vez 3 nombres diferentes. Más fuerte, más fuerte. No. Péptidoglicano. El péptidoglicano se encuentra en ambas bacterias, en grandes cantidades en la gram positiva y en pequeñas cantidades en la gram negativa. Entonces, estos antimicrobianos, los fármacos, están dirigidos a inhibir la síntesis no de toda la pared bacteriana. No van a inhibir a los lipopolisacáridos en las gram negativas, a los ácidos teicoicos en las gram positivas. Lo que van a hacer es inhibir al péptidoglicano, también conocido como mureína, mucopéptido, ¿sí? Que aquí está en grandes cantidades en la gram positiva y en pequeña cantidad en la gram negativa. Entonces, nuestros fármacos van a actuar tanto para gram positivas como para gram negativas. Pero no había sido algo tan sencillo. La bacteria es capaz de fabricar su propia pared, ¿sí? Y la pared es algo que está hacia afuera, ¿no? Está muy bien apoyada sobre la membrana celular, está apoyada, pero está hacia afuera. Y esta es como una pared, como un muro de ladrillos, o como una chompita que estamos tejiendo. La bacteria tiene que aprender a fabricar su pared hacia afuera, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hace. Aquí tenemos un esquema de lo que es la membrana celular. Todo lo que está por dentro es el citoplasma y todo lo que está por fuera pues es el exterior, la periferia, ¿sí? De la bacteria. Entonces, para poder fabricar péptidoglicano, la bacteria necesita precursores. ¿Se acuerdan de qué está formada esa gran pared de ladrillos, como es el péptidoglicano? Vamos a verlos uno por uno ahora. Este es entonces el citoplasma, donde la bacteria tiene que tener precursores, tiene que tener el material, ¿sí? el material base, como para poder atravesar la membrana celular y empezar a tejer hacia afuera todo lo que va a ser el peptidoglicano. Y estos son nuestros antimicrobianos que van a actuar a nivel de la síntesis, o sea, inhibiendo la síntesis del peptidoglicano. También los vamos a ver en detalle, pero les menciono que es la fosfomicina, la cicloserina, bacitracina, los glucopéptidos, que ya es un grupo, es una familia de antimicrobianos, y los beta-lactámicos, que tal vez es la familia más grande de antimicrobianos, ¿no?, que existe. Entonces, si tenemos que tener precursores, estos precursores tienen que atravesar la membrana para poder empezar a tejer hacia afuera. Este peptidoglicano tiene que sintetizarse en 3 fases diferentes. Una fase citoplasmática, una fase de membrana y una fase externa o fase exterior o fase parietal, que es la parte ya de afuera de la membrana celular. Entonces, en esta primera, que es la fase citoplasmática, trabaja la fosfomicina y la cicloserina. En la fase de membrana, la bacitracina. Y en la fase parietal, los glucopéptidos y los beta-lactámicos. Empezaremos con la primera, que es la fase citoplasmática. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la bacteria para que ésta pueda fabricar su peptidoglicano? Ahora sí, recuerden un poquito, ¿cómo está formado el peptidoglicano? Por el famoso componente NAMNAG pentapéptido, ¿no? N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, pentapéptido. ¿Cómo se forman? Entonces, primero se forman por separado, ¿sí? N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico se forman por separado, son los precursores, son las herramientas base para que la bacteria empiece a trabajar, a formar su pared. Y lo primero que sucede es la unión de una molécula de fructosa 6-fosfato más una molécula de glutamina y acetilo, que nos van a dar como resultado una N-acetilglucosamina. Si ustedes se fijan aquí, ambas moléculas están unidas a un UDP, uridindifosfato, pero esto solamente les sirve de energía.
¿sí? Están agarrados de estas moléculas para que le den energía en todo el proceso. Entonces, ya tenemos formado la N-acetilglucosamina, y esta N-acetilglucosamina, gracias a una enzima, que es la piruviltransferasa, se une a una partecita del fosfonolpiruvato. ¿Para qué? Para formar el N-acetilmurámico. Estamos desglosando al mínimo detalle cuál es la formación de estos componentes, si ustedes se fijan. Entonces hemos llegado hasta aquí, ya tenemos cómo se forma la N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico gracias a la glucosamina. ¿Qué es lo que hace la fosfomicina, que era un antimicrobiano que les mencionaba que trabaja en esta fase? Lo que hace es bloquear la enzima piruviltransferasa y por lo tanto no hay formación de la molécula N-acetilmurámico, ¿sí? Entonces es una fase inicial donde ya está trabajando la fosfomicina. Este antimicrobiano no lo tenemos en el medio, pero nuestros países vecinos sí trabajan muy de cerca con la fosfomicina para infecciones urinarias. ¿Y qué hace la cicloserina? Antes de la cicloserina. Tenemos a las moléculas N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, donde van a estar unidos los 5 péptidos, porque es NAMNAC pentapéptido, ¿no? El pentapéptido, o sea, los 5 péptidos están unidos a la molécula de N-acetilmurámico. Y estos son los péptidos, que son 5. Característicamente, en los últimos 2 son una formación de deala-deala, que es dealanina, que tienen una función específica, ¿ya? Entonces, esto es NAMNAC pentapéptido. ¿Qué es lo que hace la cicloserina? La cicloserina inhibe la formación de esto último, inhibe la formación de los últimos 2 péptidos que son deala-deala. Vamos a verlo tal vez más de cerca. Entonces, ¿qué hace la fosfomicina? Evita que la N-acetilglucosamina se transforme en N-acetilmurámico. ¿Y qué es lo que hace la cicloserina? La cicloserina inhibe a estas 2 enzimas. La racemasa, ¿qué hace la racemasa? Transforma la L-alanina en D-alanina, ¿sí? Levógiro, dextrógiro. La inhibe. ¿Y qué es lo que hace la sintetasa? Hace que la D-alanina se una a la quinta D-alanina, se junte o se una a la cuarta D-alanina. Entonces, ¿qué hace la cicloserina? Evita lo último del pentapéptido, que es deala-deala. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O estoy hablando otro idioma? Casi. Por eso vamos lentito. Hemos terminado la primera fase. Ahora estamos en la fase de membrana. Ya tenemos nuestros precursores, que son NAMNAC pentapéptido. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fase de membrana? Necesitamos una molécula que es esta, el bactoprenol. El bactoprenol es un transportador, ¿sí? Es un transportador formado por 55 carbohidratos. ¿Y qué es lo que hace este bactoprenol? Se encuentra en la membrana celular y todos los fósforos que ustedes ven es porque el bactoprenol los necesita para tener energía. Entonces el bactoprenol, ¿qué hace? Se fosforila. ¿Qué significa fosforilarse? Ganar un fósforo, ¿no? Un fosfato. Entonces, ¿qué hace el bactoprenol? Se gana un fosfato y agarra a la molécula N-acetilmurámico pentapéptido, gasta un poquito de energía, ¿sí? Liberando fosfato, y busca a la molécula de N-acetilglucosamina y las une, las agarra y las une para formar el NAMNAC pentapéptido. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí el compuesto NAMNAC pentapéptido. Estos fosfatos solamente es para darle energía. Ese NAMNAC pentapéptido, gracias al bactoprenol, atraviesa toda la membrana celular y es dejado aquí afuera. Entonces imagínense que es el primer punto que estamos tejiendo, o el primer ladrillito que le hemos puesto a este muro, ¿sí? Atraviesa la membrana celular y la deja en la parte externa.
Es lo único que hace el bactoprenol y luego retrocede y vuelve, deja sus fosfatos y vuelve a subir para ganarse otros fosfatos y hacer otra vez lo mismo y va tejiendo o va construyendo su muro de ladrillos, ¿ya? Aquí teníamos un antimicrobiano que utilizo, que actúa esta fase, y es la bacitracina. Si alguna vez han conocido la bacitracina, su presentación solo es en pomada. No existe en tabletas, no existe inyectable porque es una molécula un poco tóxica y está bien dirigida hacia los gram positivos, ¿ya? Pero bueno, la tenemos en el medio, trabaja bastante bien, pero como pomada. ¿Y qué es lo que hace la bacitracina? Anula al bactoprenol. Entonces, ¿qué significa? Que ya no tenemos ese transporte y no se puede construir el resto de la pared, ¿sí? ¿Por qué será tan agresiva la bacitracina? Todo lo que trabaje con membrana celular es agresivo también para nosotros, porque nosotros tenemos una membrana celular muy similar a la de las bacterias. Vámonos a la tercera fase, que es la fase parietal. Estamos ya en la parte de afuera, fíjense, nuestras moléculas han sido ahí abandonadas afuera, ¿no? NAMNAC pentapéptido, otro NAMNAC pentapéptido. ¿Qué es lo que sucede acá? Tiene que haber un elemento, una enzima que agarre un NAMNAC pentapéptido y lo pueda enlazar con otro NAMNAC pentapéptido, y eso es lo que sucede aquí, ¿sí? Se están uniendo. ¿Qué otra cosa tiene que suceder? Tienen que unirse un péptido, que generalmente es el tercer péptido de un pentapéptido con el cuarto, ¿sí? Un tercero con un cuarto. Y con eso, ¿qué logramos? La formación de nuestro muro. O sea, estamos uniendo las moléculas. ¿Cuáles son las enzimas que hacen este trabajo? La transglucosilasa es la enzima que nos va a ayudar a unir NAMNAC pentapéptido con NAMNAC pentapéptido, ¿sí? Las transpeptidasas son las que nos van a ayudar a unir péptidos. Por eso se llaman transpeptidasas. Agarran un péptido con el otro. Y finalmente, aquí tenemos una última parte que nos estorba, ¿sí? Porque se une la tercera con la cuarta. ¿Qué es lo que hacen las carboxipeptidasas? Las carboxipeptidasas lo que hacen es quitar al último de alanina y botarlo, ¿sí? Estas tres, transglucosilasa, transpeptidasa y carboxipeptidasa, son conocidas como las PBPs. ¿Qué son las PBPs? Proteínas de unión a la penicilina, ¿sí? Entonces, estas proteínas de unión a la penicilina, bueno, toman el nombre porque precisamente han sido descubiertas mientras se estaba estudiando la penicilina, mientras se la descubría. En los gram positivos se encuentran afuera, en la pared, y en los gram negativos se encuentran almacenadas en el espacio periplásmico. Y hasta aquí ya tenemos la formación. Si ustedes se fijan, esto es lo que sucede. Tenemos nuestro grupito de NAMNAC pentapéptido y se van entrelazando, ¿no es cierto? Las transglucosilasas hacen esta parte, las transpeptidasas hacen esta parte, y la carboxipeptidasa se encarga de la unión y la eliminación del último de ala. Y así se va tejiendo nuestro peptidoglicano. Aquí en esta parte teníamos dos familias de antimicrobianos muy importantes que nos van a inhibir específicamente esta fase de la síntesis de peptidoglicano. Aquí vamos a saltar. Bien. Una eran los glucopéptidos. Los glucopéptidos son una familia de antimicrobianos donde se encuentra la vancomicina y la teicoplanina. Estos glucopéptidos son unas moléculas bien grandes, fíjense, son muy grandes, tan grandes que no pueden atravesar la membrana celular
y por lo tanto no pueden llegar hasta un gram negativo, porque el gram negativo tiene membrana externa y membrana interna. Entonces, estos antimicrobianos solamente van dirigidos hacia gram positivos, ¿sí? Entonces, son moléculas grandes que lo que hacen es agarrarse fuertemente del de ala final y evitan esta última parte que es necesaria, ¿no? La eliminación del quinto de ala. Entonces, no puede realizarse esta eliminación del quinto de ala por esta molécula que está agarrando y uniendo a esta unión de ala de ala. Eso es lo que hacen los glucopéptidos. ¿Hasta aquí comprendido? Bien. Nos vamos al grupo más grande de antimicrobianos, como son los betalactámicos. Los betalactámicos, bueno, se caracterizan por tener el anillo betalactámico, y aquí están 4 grandes familias o subfamilias, en todo caso, de antimicrobianos, donde están las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y monobactanes. Entonces, todavía tenemos gran grupo de antimicrobianos dentro de esta familia de los betalactámicos. ¿Qué es lo que hacen los betalactámicos? Lo que hacen es inhibir la transpeptidación. ¿Y qué era la transpeptidación? La unión del tercero con el cuarto, ¿no? Péptido. Tercero con el cuarto, tercero con el cuarto. Entonces, eso es lo que hacen los betalactámicos en general. Y lo que van a hacer es inhibir a las PBPs, ¿no? A las proteínas fijadoras de la penicilina. Entonces, ¿qué es lo que hace un betalactámico? El fármaco compite con el pentapéptido por unirse a las PBPs y obviamente le gana. Entonces se une a las PBPs y desorganiza la formación del NAC pentapéptido. Pero si nos quedáramos ahí, los betalactámicos serían bacteriostáticos. Hay otra cosa más importante. Hay una activación de autolisinas. Cuando el betalactámico se une a las PBPs, se activan autolisinas. Su nombre lo dice, autolisinas es para autodestruirse. Entonces, en la bacteria se activan estas autolisinas y la bacteria se muere, ¿sí? Se desorganiza y se muere. Estos son fármacos bactericidas. Y en realidad todos los que trabajan a nivel de la inhibición de la síntesis de peptidoglicano son fármacos bactericidas. ¿Ya? Entonces aquí es la unión a las PBPs y la activación de autolisinas. Eso es lo que hacen los betalactámicos. Seguimos hablando del mismo grupo. Para resumir, esto es lo que ya habíamos visto. ¿Y qué es lo que nos faltan? No, nos faltan los betalactámicos. La fosfomicina, les había mencionado, para infecciones urinarias se utiliza, la vacitracina solo en pomada. La cicloserina tiene muchos efectos adversos, entonces no es un fármaco de primera línea, ni de segunda. Tiene muchos efectos adversos. Los glucopéptidos son muy utilizados en los hospitales. Y los betalactámicos, ¿quién no ha recibido un betalactámico? Gracias a las farmacias, creo que todos hemos recibido un betalactámico, ¿no? Ahí tenemos, bueno, la vancomicina y la teicoplanin, que son los glucopéptidos. Les decía que son moléculas bien grandes, entonces no pueden atravesar la membrana y no pueden llegar hacia los gram negativos. Y dentro de los betalactámicos tenemos las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes, monobactanes, y estos que no son como tal betalactámicos, pero son unos componentes especiales que les tengo que mencionar. Creo que es importante que ustedes conozcan cuáles son las penicilinas, ¿sí? Las penicilinas se dividen en este cuadrito. Estamos hablando solo de penicilinas, ¿sí? Penicilinas naturales, que son las penicilinas que conocemos, la penicilina G, procaínica, benzatínica, sódica. Cuando van a la farmacia se hacen colocar un 633. ¿Qué es el 633? Tiene sódica, procaínica, benzatínica. Entonces, esa es una proteína natural y es una penicilina natural y es una penicilina G. La B es la en tabletitas, que no la tenemos en el medio, pero sería muy útil. Y las otras son penicilinas semisintéticas. Ya saben cuál es la diferencia entre naturales y semisintéticas, ¿no?
No se les va a preguntar, por si acaso, grupos ni familias de antimicrobianos, pero es importante que ustedes los conozcan ahora porque en prácticas los vamos a ver, ¿ya? Entonces, en las penicilinas tenemos las resistentes a la penicilinasa, tenemos la cloxacilina, la tenemos en nuestro medio, penicilinas de amplio espectro, quien no conoce la amoxicilina, ahí están. Tenemos algunos grupos de penicilinas que son más específicos, son más agresivos, incluso tienen llegada hacia pseudomonas aeruginosas, como son las ureidopenicilinas. Las cefalosporinas, también para mencionar, tenemos de primera, segunda, tercera generación, teníamos y ahora ya tenemos hasta de cuarta y quinta generación. En el medio también, y para que ustedes sepan que existen en frascos y también en comprimidos. De gran uso las cefalosporinas de primera generación, cefazolina por los cirujanos. De tercera generación en comprimidos tenemos la cefixima y tenemos otros que se administran en vena. Las de cuarta y quinta generación las tienen nuestros países vecinos de muy alto costo y se ha visto que tienen gran beneficio sobre bacterias resistentes. Entonces es importante conocerlas, saber que existen y bueno, en caso necesario se pueden hacer traer. Los carbapenémicos son medicamentos se los llama de última generación porque en bacterias que son multiresistentes, este es nuestro as bajo la manga. Entonces, esto es lo que utilizamos cuando estamos especialmente frente a gram negativos que son multiresistentes, ¿sí? Y tenemos el imipenem, meropenem y ertapenem, los tres los tenemos en el medio, tienen gran alcance hacia diferentes bacterias aerobias y anaerobias. Los monobactámicos como el Astrionam, entre que sale y entra de nuestro medio, no es muy utilizado. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Creo que nada más en la parte del Astrionam. Y tenemos algunas bacterias y lo van a ver en clases próximas, que son formadoras de mecanismos de resistencia. Y entre los mecanismos de resistencia tienen las beta-lactamasas. Beta-lactámico es el antimicrobiano, no se olviden nunca porque es un error muy frecuente de examen. Beta-lactámico es el antimicrobiano. Beta-lactamasa, todo lo que termina en asa, es una enzima. Y la beta-lactamasa rompe el antibiótico. ¿A quién le interesa romper el antibiótico? A la bacteria, porque así nos gana, ¿sí? Entonces hay bacterias que son productoras de beta-lactamasa. Pero tenemos fármacos que son inhibidores de beta-lactamasa, ¿sí? El ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam, avibactam, que son moléculas llamadas inhibidores de beta-lactamasa, pero que no actúan solos, no pueden administrarse solos, no pueden venderse solos, tienen que actuar en unión con un beta-lactámico, ¿sí? Y estos son los que conocemos en el medio. Estas son las uniones que existen en el medio y alguna vez seguramente ustedes han utilizado la amoxicilina IBL, que es nada más que amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque tenemos ahí la protección de algunas bacterias que sean resistentes a la amoxicilina, le unimos el ácido clavulánico que es un inhibidor y tenemos un fármaco de amplio espectro que nos ayuda para múltiples infecciones. ¿Ya? En domicilio y en pacientes hospitalizados también. Entonces, estos son los existentes, ¿no? Esto es para su conocimiento. Como les digo, no nos vamos a meter ahí en la parte del examen, pero sí es importante que ustedes los conozcan, vayan conociendo estas moléculas, que no sea algo extraño cuando las lean por primera vez. ¿Está bien? Bien, sí nos alcanza. El segundo mecanismo de acción. Hasta aquí hemos terminado con todo lo que es inhibición de la síntesis de pared. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. O han comprendido todo o no han entendido nada, ¿no? Los inhibidores o la alteración de la permeabilidad de la membrana. Les decía que la membrana celular de la bacteria, si ustedes se fijan la doble capa de fosfolípidos, las proteínas intramurales, es muy parecida a nuestra membrana celular.
Entonces, los fármacos que vamos a utilizar aquí son un poco de riesgo porque no sabemos hasta qué punto van a respetar nuestras células, cómo van a reconocer nuestras células y cómo van a atacar más a la bacteria que a nosotros. Pero bueno, veamos cuáles son. Tenemos a las polimixinas, donde vamos a mencionar a la polimixina B, que existe en nuestro medio, la polimixina B en pomada, ¿sí? Porque es bastante tóxica. La polimixina E, que es también conocido como colistin, lamentablemente hemos llegado a utilizar en pacientes con bacterias multiresistentes. Les digo lamentablemente porque el colistin ha sido descubierto como uno de los primeros fármacos, pero retirado del medio porque tiene muchos efectos adversos. Pero si colocamos en una balanza si el paciente va a mejorar o no, hemos llegado a utilizar colistin en algún momento. Lo hemos hecho traer porque no lo tenemos en La Paz. Los ionóforos no los vamos a mencionar porque ya no se utilizan, son muy agresivos para la membrana celular. Y los lipopéptidos, ahí tenemos a la daptomicina. La daptomicina, cuando ustedes vayan a congresos, vean artículos, van a ver que es una molécula, wow, ¿no? Es una última molécula. Sin embargo, revisando artículos del 2009, 2008, la daptomicina ya existía. Bien, las polimixinas entonces, ¿qué es lo que hacen? Son moléculas bien grandes, si ustedes se fijan, y tienen una parte peptídica que tiene más apetencia por los péptidos y una cola que tiene más apetencia, o sea, una cola de ácidos grasos que tiene más apetencia por los lípidos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta molécula grande? Se introduce en la membrana celular y la desorganiza totalmente, hace un orificio grande, forma un poro, y si la membrana celular tiene un hueco, ¿qué hacemos? Empiezan a ingresar sustancias que no deben y a salir sustancias que son útiles para la bacteria. Entonces la bacteria se muere. ¿Sí? Entonces estos fármacos también son bactericidas. Aquí estamos viendo cómo se une a la membrana celular. Gran apetencia por los gram negativos. ¿Por qué? Porque tiene dos membranas. Entonces, al tener membrana interna y membrana externa, los gram negativos, este antibiótico pues puede ser más agresivo. ¿Ya? Ahí nuevamente vemos la desorganización de lo que está sucediendo con la membrana celular, interna o externa o ambas. ¿Sí? Polimixina B les decía como pomada. Bien, y tenemos a la daptomicina. La daptomicina es un lipopéptido. Es una molécula también grande, muy parecida a lo que son las polimixinas. Tiene una porción lipofílica, que es esta colita, lipofílica, por eso es que puede atravesar la membrana, y una hidrofílica, que es la que se queda afuera, que es una cabecita grande. Al tener esa cabeza tan grande, no puede atravesar la membrana celular. Se queda afuera la cabecita y solo entran las colitas. Y por lo tanto, este antimicrobiano solamente afecta a los gram positivos, porque no puede atravesar la membrana externa de los gram negativos como las polimixinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se une la parte hidrofílica a la membrana celular y la lipofílica ingresa. Se van uniendo entre ellas gracias a la presencia de moléculas de calcio, y una vez que están todas juntas forman un espacio grande que es un poro que le da salida a los iones potasio. Y la bacteria necesita potasio para sintetizar sus proteínas y sus ácidos nucleicos. Entonces la bacteria se muere por pérdida de potasio. ¿Sí? Lo mismo. Este grupo de antimicrobianos no lo tenemos en el medio, pero es importante que ustedes sepan de su existencia. Son los lipoglucopéptidos y es más o menos la unión de dos cosas que habíamos visto hace rato. Son moléculas muy grandes, tan grandes que no pueden atravesar la membrana y por lo tanto solo afectan a los gram positivos, exacto. Y si ustedes reconocen esta cabecita
esta cabecita, que es una cabeza grande, que se une al de ala. ¿Quiénes hacían eso? La vancomicina, ¿no? Los glucopéptidos eran una cabeza grande que se une al de ala. Bueno, pues aquí tenemos una cabeza grande, pero también tenemos una colita que es lipofílica, que va a alterar la membrana celular. Entonces, esta molécula tiene dos mecanismos de acción. Altera o inhibe la síntesis de pared bacteriana, acá, y también altera la permeabilidad de la membrana celular. Estamos uniendo dos mecanismos de acción, ¿sí? Por eso se llaman lipoglucopéptidos. Son estos elementos, son la telavancina, la dalbavancina, y lo más interesante de ellos, bueno, se utilizan para muchas bacterias resistentes, pero lo más interesante de ellos es que son fármacos que tienen una vida media larga, una vida media prolongada, y se puede administrar, por ejemplo, esta una vez al día y estas una vez por semana. Entonces eso es lo interesante. Bastante costosos, no lo tenemos en el medio, pero bueno, existen, ¿no es cierto? Nuestro tercer mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de proteínas. Y aquí me quedo un momento antes de que sea hora, porque esta parte que es inhibición de síntesis de proteínas, inhibición de ácidos nucleicos y toda la parte importante de recomendaciones que yo tengo que hacerles en relación al uso de los antimicrobianos el día viernes, por motivos de fuerza mayor no voy a poder hacerlo. Entonces, yo les planteo la posibilidad de, por esta única vez, pasarles las diapositivas y les voy a dar las referencias bibliográficas de dónde van a estudiar todo lo que hasta ahora les he explicado, que es esta. Es el artículo de mecanismos de acción de los antimicrobianos de la revista de enfermedades infecciosas de microbiología clínica. Ustedes lo pueden buscar, está libre en Google, o también les puedo dejar el artículo en PDF, no hay ningún problema. Pero está en detalle la parte de la inhibición de síntesis, los mecanismos de acción de todos los antimicrobianos. ¿Qué es lo que no van a encontrar aquí? Lo que hemos desmenuzado en lo que es la síntesis de péptidoglicano, eso no está aquí. ¿Sí? Y lo que podemos desmenuzar en la parte de síntesis de proteínas tampoco está aquí. El resto sí está. No sé si tienen alguna pregunta, sugerencia o similar. Todavía gran cantidad de diapositivas porque estamos hablando de aún 3 mecanismos de acción que no hemos mencionado. ¿Tienen alguna pregunta o sugerencia? ¿Tienen representante de curso? Para que me pueda comunicar y pueda dejarte el artículo. Y las diapositivas también. ¿Sí? También. Entonces, ¿quieren que continuemos? Muy bien. Perfecto, hasta donde lleguemos, con todo gusto. Vamos a ver inhibición de la síntesis de proteínas hasta donde se pueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta partecita sí no está en ese artículo. Si queremos desmenuzar un poquito la síntesis de proteínas para poder comprender dónde actúan los antimicrobianos, igual que en la inhibición de síntesis de peptidoglicano, tenemos que saber cómo se sintetizan las proteínas. Aquí tenemos un ribosoma. Un ribosoma tiene una molécula grande y una molécula pequeña. La pequeña en las bacterias es la fracción 30S y la grande es la 50S en las bacterias, en la célula procariota. Entonces, ¿cómo se sintetizan las proteínas? Existe una primera que es la fase de activación. En la fase de activación, prácticamente la bacteria tiene que avisar que necesita proteínas. Entonces, inmediatamente vienen los precursores, otra vez los precursores, ¿no? Necesitamos materiales para la construcción. Entonces, ¿cuáles son los precursores? El RNA de transferencia, que es este, que por su nombre, pues es el que transfiere
¿no es cierto? Los aminoácidos, que el primer aminoácido es la formilmetionina, iones magnesio, que nos van a ayudar en la síntesis de proteínas, y bueno, por supuesto, ATP, por supuesto, necesitamos energía. Entonces, esta es la fase de activación, que sería la fase 1, pero en varios textos esta fase no la toman en cuenta y directamente van a la fase de iniciación. ¿Qué es lo que sucede en la fase de iniciación? El RNA de transferencia, que es el primer RNA de transferencia, va y llama al primer aminoácido. Para sintetizar la proteína que sea, siempre el primer aminoácido va a ser la metionina, siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a la formilmetionina y nos vamos a un locus A. Bueno, prácticamente se fija este RNA de transferencia al locus A. Y aquí se va a sintetizar la primera parte del RNA mensajero, que siempre va a ser AUG. ¿Por qué? Porque AUG nos está representando la formilmetionina. Siempre en cualquier proteína sucede de esta manera, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir tejiendo una proteína. ¿Qué sucede? Este RNA de transferencia agarrado de su aminoácido pasa del locus A al locus B, recorre un poquito y le deja espacio a otro RNA de transferencia, ¿sí? Entonces, este otro RNA de transferencia agarra un aminoácido que ahora puede ser cualquiera. Un ejemplo, la valina. Un ejemplo, va y ocupa este espacio. Y nos vamos a la siguiente fase, que es la fase de elongación. Estamos tejiendo y tiene que elongarse, tiene que crecer la proteína. Entonces, ocupa ese espacio, pero le da un empujoncito al primer RNA de transferencia y le quita su aminoácido. Y se queda de esta manera, ¿sí? Este RNA de transferencia con el aminoácido el primero y luego el segundo. Y luego viene otro RNA de transferencia con otro aminoácido, se sitúa en el locus A, recorre, lo empuja y así va creciendo nuestra proteína. ¿Ya? Esa creo que es más fácil. Entonces, bueno, y si no queremos terminar con una bacteria llena de una sola proteína bien enredada, entonces tenemos que terminar la síntesis, ¿sí? ¿Y cómo se termina? Así como inicia con un aminoácido, termina con un aminoácido. Y tenemos la última fase, que es la terminación. En la terminación existe bueno, el RNA de transferencia lo que hace es agarrar un factor de liberación, ¿sí?, en lugar de un aminoácido. Y este último ya no genera un codón, y eso significa que se corta y se termina la síntesis de proteínas. Conociendo eso, ahora veremos cuáles son los antimicrobianos que van a inhibir la síntesis de proteínas. Una forma fácil puede ser esta, ¿no? De quienes trabajan con la subunidad 30S, los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y quienes trabajan sobre la unidad 50S, las lincosaminas, macrólidos, oxazolidinonas, estreptograminas y fenicoles. Conozcámoslos. Hay algunos elementos que trabajan sobre la primera fase. Vámonos a la fase de iniciación y a la fase de elongación. Vamos a ver, antes de enredarnos con esto, directamente con los gráficos, ¿sí?, cuáles son los antimicrobianos que actúan en cada una de estas fases. Esa es otra forma de clasificarlos. Primero podemos empezar con las oxazolidinonas. ¿Por qué? Porque las oxazolidinonas bloquean la fase de iniciación. Un ejemplo de oxazolidinona es el linezolid, que es un fármaco muy importante, lo tenemos en el medio, se utiliza en hospitalización. Los aminoglucósidos lo que hacen es provocar una lectura errónea, es decir, estos codones, el RNA mensajero, no se va a leer de forma correcta. Mucho mejor cuando lo vemos en gráfico. Entonces, aquí tenemos las oxazolidinonas como el linezolid. ¿Qué es lo que hace? Bloquea el paso de este RNA de transferencia de locus A al locus B. Entonces, la primera fase, que es la fase de iniciación, queda bloqueada gracias a
las oxazolidinonas. ¿Está bien? Primera fase. Y en los aminoglucósidos, antes, las oxazolidinonas actúan a nivel de la fracción 50S. ¿Por qué la 50S? Porque esto se tiene que apoyar, o sea, si bien podemos separar a nuestro ribosoma, pero este RNA de transferencia tiene que estar apoyadito en la molécula grande, en la 50S. Entonces, como habíamos visto en la tabla de división, las oxazolidinonas actúan inhibiendo la fracción 50S del ribosoma. ¿Ya? Ahora sí, vámonos a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos actúan de dos formas. Primero, ¿dónde estamos? Este es el sitio de unión de los aminoglucósidos en el locus A. Los aminoglucósidos, recordemos, trabajan sobre la fracción 30S. Entonces bloquean al locus A, pero a nivel de la parte pequeña del ribosoma. ¿Sí? Ese es un mecanismo de acción de los aminoglucósidos, bloquean el locus A. Y el segundo mecanismo de acción es que se interponen en el RNA mensajero, como si fuera una bola, ¿sí? En un carril de tren. Entonces, evitan que la proteína sea leída correctamente. Por eso es que uno de los mecanismos de acción de los aminoglucósidos es la lectura incorrecta del RNA mensajero. Como resultado, ¿qué tendremos? Una proteína errada. ¿Ya? Las tetraciclinas actuaban a nivel de la fracción 30S también. 30S se van a acordar, solo aminoglucósidos y tetraciclinas. El resto, que son 5 grupos más, sobre las 50S. ¿Sí? Entonces, en las tetraciclinas, las tetraciclinas van a provocar, van a bloquear prácticamente al locus A, igual que los aminoglucósidos, pero no actúan de forma tan rápida. Por eso es que se dice que es la fase de elongación la que está fallada y no la primera fase, que es la fase de iniciación. ¿Sí? Entonces, fíjense, está ocupando todo el locus A y evita que el RNA de transferencia se pueda unir. Eso es lo que hacen las tetraciclinas. Aquí tenemos una molécula nueva, igual que el lipopéptido, nuestra daptomicina, y tenemos a la tigeciclina. Cuando vean propagandas de los laboratorios, pues ya tenemos la tigeciclina en nuestro medio, bastante costosa, pero existe desde hace muchos años atrás. Y la tigeciclina es un derivado de la tetraciclina. Si bien pertenece a otra familia, porque es una gliciciclina, es un derivado de la tetraciclina y tiene el mismo mecanismo de acción, el mismo que la tetraciclina. ¿Cuál es la diferencia? En todas las bacterias resistentes a la tetraciclina, esta actúa. ¿Sí? Acelerándonos un poquito la parte de los anfenicoles, el cloranfenicol lo que hace es meterse al medio del locus A y el locus P en la subunidad 50S y evita que haya la translocación de un RNA de transferencia al otro, ¿no? Translocación, bloquea la translocación. Las lincosaminas, cloranfenicol, lincosaminas, macrólidos y estreptograminas hacen exactamente lo mismo a nivel de la fracción 50S y evitan la translocación de un RNA de transferencia del locus A al locus P. Se ponen al medio y bloquean el paso. ¿Qué otra cosa es importante por acá? La telitromicina, es un derivado del macrólido, o sea que hace exactamente lo mismo. Esta diapositiva teóricamente había sido cambiada, pero aquí tienen un ejemplo de cuáles son los antimicrobianos que se encuentran en cada una de estas familias. ¿Sí? Entonces, como les digo, si bien esto no va a entrar al parcial teórico, en la parte práctica sí lo vamos a ver en detalle, porque finalmente tarda un poquito en entrar en la parte de antimicrobianos a nuestro cerebro, ¿sí? Me cuesta mucho, entonces vamos a trabajar con eso un poquito más, ¿ya? Pero para que tengan ahí el ejemplo, también se los voy a dejar. Creo que ahí nos quedamos. ¿Estamos bien? Nos faltaría lo que es el genoma.
las topoisomerasas, y eso sí, eso está en el artículo, no hay mucho problema. En las quinolonas que existen, primera, segunda, tercera y cuarta generación, esto también está en el artículo, o sea que no se van a perder nada. Y en una próxima teórica, todas las preguntas que ustedes tengan, pues son bienvenidas. Sé que tienen otras actividades, entonces los dejo, ¿de acuerdo?